conocer, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Bendiciones, hermanas, buenas noches. Hoy vamos a continuar con nuestra enseñanza de este seminario de guerra espiritual que Dios nos ha permitido estar teniendo. La verdad, yo espero que esté siendo de bendición para ustedes, tanto como para mí. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy especial, ¿verdad? Que es conociendo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del Espíritu Santo. A ver, mucha gente diría, ¿qué tiene que ver esto con la guerra espiritual? Y mire, tiene mucho que ver porque, como ya lo he dicho yo desde un principio, cuando Dios nos llama a una guerra, es Él quien nos llama, ¿verdad? Pero obviamente lo hace a través del Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, todo lo que hacemos aquí en la tierra es dirigido por el Espíritu de Dios hacia nuestras vidas. Es la manera en la que Dios nos guía a través de su Espíritu. Él nos habla, nos fortalece y nos da un montón de cosas. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer más como creyentes, pero más como intercesores, es poder conocer al Espíritu Santo. Y a lo mejor esto ya son clases que usted dice, bueno, yo ya las he tomado, ya las conozco, ya las sé, pero yo creo que va a ser bueno que tomemos esta enseñanza más a profundidad, ¿verdad? Y que podamos nosotros entender la función del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, sobre todo en el tema de guerra espiritual. Entonces, vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a empezar a discernir, ¿verdad? O a hablar acerca de lo que vamos a hablar. Entonces, vamos a ver. ¿Quién es el Espíritu Santo? Si yo les pregunto a ustedes quién es el Espíritu Santo, seguramente me van a contestar la misma pregunta, la misma respuesta a todos, pero bueno, yo quiero saber para ustedes quién es el Espíritu Santo. Es un amigo. Un amigo, ajá, Nos consuela. que nos consuela, así es. Sí, es ¿Qué el más? consolador. El consolador, sí, exactamente, ¿verdad? El ¿Quién que nos más es guía a el toda Espíritu verdad. Santo? El que nos guía a toda verdad. Ujú. ¿Qué más es el Espíritu Santo, hermanos? Dios, Dios mismo. Dios, Dios mismo, ¿verdad? Gente de Dios. Amén. Así es. Mire, el Espíritu Santo es parte de la trina naturaleza de Dios, pero el Espíritu Santo también tiene una personalidad individual. El Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad. Ahorita, curiosamente, estaba yo mirando un video de un debate entre un trinitario y un unitario, ¿verdad? ¿Qué son los unitarios? Los unitarios, ellos dicen que no hay un Dios trino. Ellos creen que solamente es un solo Dios, ¿verdad? Pero no tiene tres personalidades. Mire, quiero comentarles mi punto de vista y lo que yo creo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice que hay un solo Dios, ¿verdad que sí? Un solo Amén. Dios es el que existe, pero en las manifestaciones de Dios es trina. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Él se manifiesta como el Señor, como el Dios Todopoderoso. En el Nuevo Testamento Él tiene dos manifestaciones, que es una a través de Jesucristo, ¿verdad? Donde dice que en Él converge toda la naturaleza divina de Dios. O sea, Dios se manifiesta como el Hijo, pero también el Espíritu Santo dice Jesús, el que vendría después de mí, ¿verdad? Él os guiaría a toda verdad. Entonces, miren nada más. En el Antiguo Testamento, Dios se presenta como el gran yo soy. O sea, Él hace su presentación como el Dios, ¿verdad? Él hace presentación como el Dios de dioses. Él hace su presentación como el único y verdadero Dios, el Dios que llena el universo. Él hace su presentación de este tipo, de esta manera como Dios, ¿verdad? Pero también en el Nuevo Testamento, Él hace su presentación como el Hijo, pero Él mismo dice, el Hijo dice, el Padre y yo, uno somos,
¿no? Entonces, aquí ya estamos hablando de que mismo Jesús está hablando acerca de la Trinidad, aunque no lo habla como diciendo somos la Trinidad, pero él mismo está hablando acerca del tema de la Trinidad, porque él está hablando acerca del Padre y está hablando acerca de él, y él dice que ellos dos son uno, ¿verdad? Pero cada uno de ellos es diferente, aunque son el mismo. Este es el mismo misterio que existe, por ejemplo, en el asunto del matrimonio. Dice la Biblia, ¿verdad? Que cuando el hombre y la mujer se casan, se hacen una sola carne, aunque son dos personas diferentes, pero se unen en el espíritu y se unen en el espíritu y por el espíritu son una sola carne. Entonces, esto es exactamente lo que sucede, ¿verdad? Entonces, Jesús está hablando acerca del Padre, está hablando acerca de él, pero él dice, después de mí viene otro, ¿verdad? Y él los va a guiar a toda justicia. ¿Quién era ese que iba a venir? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Aunque nosotros le llamamos la tercera persona, no es porque haya una categoría, no es porque el Padre está hasta arriba y el Espíritu hasta abajo, sino que es la tercera manifestación de Dios hacia nosotros como seres humanos. El primero se presenta como el Dios verdadero, luego se presenta como el Hijo que salva, pero luego se presenta como el Espíritu que guía. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a hablar acerca del Espíritu de Dios para poder empezar a entender, ¿verdad?, el lugar o quién es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad. Voy a quitar el término la tercera persona para no caer en este punto, ¿verdad?, de hacerlo menos, ¿verdad? Porque no es así, no es menos que el Hijo, ni es menos que el Padre. El Espíritu de Dios es el Hijo, es Dios, el Espíritu de Dios es Jesús, el Espíritu de Dios es el Padre, el Espíritu de Dios es Dios. Entonces, el Espíritu Santo, una de las personas de la Trinidad, ¿verdad? Es este ser divino que vino a suplantar, por decir así, o más bien como a relevar, ¿verdad? A Jesús en este caso. Porque Jesús mismo lo deja, Jesús dice, yo me voy, pero les dejo al Espíritu Santo. O sea, Jesús es quien nos deja al Espíritu Santo. El Padre nos dio a su Hijo, pero el Hijo nos dio al Espíritu. Oh, qué hermoso está eso, ¿verdad? El Padre dio al Hijo, pero el Hijo nos dio al Espíritu, al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es esta parte de la trina naturaleza de Dios. Pero el Espíritu Santo también tiene una personalidad individual. Mire, tanto el Padre como el Hijo tienen sus funciones, ¿verdad? El Padre tiene sus funciones que nosotros podemos mirar durante toda la obra del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento podemos empezar a ver la obra del Hijo, ¿verdad? Que es la obra redentora del Hijo. Entonces, el Hijo se manifiesta como un Salvador. O sea, Dios mismo se manifiesta como Salvador en la persona de Jesucristo. Entonces, Jesús tiene su función en la tierra, o tuvo su función en la tierra mientras estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Pero ahora Jesús tiene otra función, ¿verdad? En su propia vida, porque ya hemos hablado de esto, que Jesús no está muerto, Jesús resucitó, y Jesús resucitó y ascendió al cielo vivo, y ascendió al cielo no en el espíritu, sino en su carne. Su carne fue glorificada, fue transformada, y ahora él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Pero aquí en la tierra ya no está Jesús. Entonces, cuando nosotros decimos que Jesús está en nuestro corazón, nosotros realmente no estamos diciendo que Jesús habita en mi corazón, porque no es Jesús quien habita en mi corazón, sino quien está en mi corazón es el Espíritu Santo. Entonces, a través del Espíritu, yo puedo tener una comunión con Jesús, porque Él mandó a su Espíritu, y Jesús dijo, el Espíritu los va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Pero en cada uno de todo esto lo vamos a entender ahorita más adelante, ¿verdad? Por si de repente se traban con algo, los confundo con algo, levántame la manita y dígame, explíquemelo mejor. Pero lo que tenemos que entender es que Jesús tiene su función, o tuvo su función aquí en la tierra, y ahora es la temporada del Espíritu Santo.
Perdón. Agüita. Necesitas Sí, agüita. ando un poquito afónico todavía, no me he compuesto bien, pero esta es la temporada del Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo bajo la temporada del Espíritu de Dios. Muy bien, entonces, personalidad del Espíritu Santo. Mire, la Biblia revela que el Espíritu Santo tiene una mente, y eso lo vamos a ver en Romanos 8:27. Vamos a manejar muchísimo la Biblia para que no quede duda de lo que estamos hablando. Romanos 8:27 dice la palabra: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué es lo que dice aquí? Mas el que escudriña los corazones sabe. Y cuando hablamos del saber, ¿verdad? Estamos hablando acerca precisamente de alguien que tiene mente, porque nadie sabe si no tiene mente, ¿verdad? Nosotros ponemos, por ejemplo, vemos un animalito, ¿verdad? Y sabemos que no sabe porque él tiene su cerebro, pero no tiene su mente. Pero nosotros sí, ¿verdad? Tenemos mente, por eso sabemos. Entonces, nuestra mente es la computadora que recibe toda la información que recibimos. Bien, entonces aquí está diciendo en Romanos 8:27, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Esto nos dice a nosotros que el Espíritu Santo tiene mente. Una parte de su personalidad es que él tiene mente. ¿Qué significa que tiene mente? Que tiene inteligencia y facultad de decisión. Tiene inteligencia y facultad de decisión. Miren, le voy a leer algo. Les voy a leer algo que no está aquí, pero por aquí lo puse. Y aquí se lo voy a leer. Mire, la mente es el conjunto de facultades cognitivas que incluyen la conciencia, el pensamiento, el razonamiento, la percepción, el juicio y la memoria. Si bien no es una entidad física, está estrechamente relacionada con la actividad del cerebro. O sea que el Espíritu de Dios tiene cerebro. El Espíritu Santo, ¿verdad? Puede decidir, tiene conciencia, tiene razonamiento, tiene percepción. Por eso dice aquí Romanos 8:27 que el Espíritu es el que escudriña, o sea, el que sabe escudriñar, ¿verdad? El que escudriña nuestros pensamientos. Mira, escudriñar significa examinar algo de forma minuciosa y detallada. Entonces, el Espíritu de Dios puede examinar algo, examinarnos de forma detallada porque Él tiene mente, razonamiento. Entonces, esto es una particularidad del Espíritu de Dios y nosotros tenemos que entender que así es. Porque si nosotros entendemos que el Espíritu Santo es más que un poder o más que un fuego o más que un agua o una paloma, sino es una persona que piensa, entonces vamos a poder entender que Él tiene una función con nosotros. De hecho, su principal objetivo del Espíritu de Dios, según lo que dijo Jesús, es que Él nos iba a guiar. Y una persona que no tiene mente no nos puede guiar. Una persona que no sabe a dónde va no puede guiar a otra persona, y esto aplica para todo. Si tú eres una persona que no sabes, que no entiendes, no puedes guiar a nadie. Pero el Espíritu de Dios dice que escudriña sangre de Cristo, que el Espíritu de Dios escudriña lo profundo de nuestro corazón y sabe la intención del Espíritu, porque Él nos escudriña, o sea, Él nos revisa, porque tiene personalidad. Entonces, si nosotros entendemos esto, vamos a poder entender que cada paso que nosotros demos guiado por el Espíritu Santo serán pasos de victoria. En la guerra espiritual es bien importante entender que el Espíritu de Dios es quien nos guía. Y es bien importante entender que el Espíritu Santo sabe lo que hace. Mire, esto es un problema para muchas personas, ¿verdad? Que son autosuficientes o que se han acostumbrado a la autosuficiencia. Les cuesta o nos cuesta a veces depender del Espíritu Santo.
porque a veces no pensamos o no vemos o no discernimos al Espíritu de Dios como una persona. Podemos mirar a Jesús y ver a Jesús como una persona, porque Jesús se reveló a nosotros como un ser humano. 100% Dios, 100% hombre, eso ya lo hablamos en las clases pasadas. Pero a veces es muy difícil tener la percepción del Espíritu Santo como una persona, porque no tiene un cuerpo físico. El Espíritu de Dios no tiene un cuerpo físico, es un espíritu, ¿verdad? Pero eso no significa que por ser un espíritu no sea real. Acuérdense que para nosotros debemos que caminamos en el Señor, tenemos que caminar en el espíritu, y es para nosotros más real el cuerpo espiritual que el cuerpo físico. Para nosotros es más importante, o debe ser más importante, el cuerpo espiritual que el cuerpo físico. No quiere decir que no vamos a cuidar el cuerpo físico, sino que vamos a entender que este cuerpo se va a acabar, pero el hombre interior, el que está dentro de ti, ese va a vivir para siempre, va a menearse para toda la eternidad, y le va a tocar estar en donde le va a tocar estar. El que va para salvación, para el cielo, y el que va para perdición va a terminar en el lago de fuego atormentado toda la vida, porque el espíritu es eterno. Entonces, aunque tú eres una persona y tú y yo somos personas físicas, tenemos que entender que tenemos un ser espiritual dentro de nosotros, ¿verdad? Y ese ser espiritual es el que carga verdaderamente las emociones. Entonces es más real para nosotros el mundo espiritual que el mundo físico, ¿verdad? A lo mejor es un poquito complicado la percepción del mundo espiritual, porque estamos acostumbrados a lo que vemos y a lo que tocamos. Para nosotros lo que tocamos es real, lo que no tocamos es intangible, no es real. Para mucha gente así es. Por eso a la gente les es muy difícil entender a Dios, porque no lo ven, ¿verdad? O, no logran entender en ese Dios que no lo ven, pero que es más real que nosotros, ¿verdad? Entonces, Amén. así mismo pasa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, es un ser completo, ¿verdad? Pero es el ser espiritual, es la manifestación misma de Dios, ¿verdad? Que vive en nosotros. El Espíritu de Dios es el que mora en nosotros. Dice la palabra de Dios que Él mora en nosotros, porque Él es un espíritu y los espíritus necesitan Amén. cuerpos. Somos el templo, Exactamente, somos el el templo. templo Por eso, viviente. mire, la Biblia es bien clara, tenemos que entender eso, hermanos. Nosotros somos la casa del Espíritu Santo, y dentro de nosotros habita el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo camina y se mueve dentro de nosotros, porque dice la Biblia que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Por eso podemos decir, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios habita en nosotros, porque dentro de nosotros hay eternidad. ¿Y dónde habita Dios? En la eternidad. En la eternidad. Aleluya. Exactamente. Entonces, por eso es que el Espíritu de Dios puede venir a nosotros, porque Dios nos ha hecho una casa para Él. Pero eso significa, hermano, que Él es el sacerdote de este templo. El Espíritu de Dios es el sacerdote. Acuérdense que todo lo que vemos en la Biblia es sombra y figura de lo que habría de venir. ¿Cuál era el trabajo o cuál fue la revelación que Dios le dio a Moisés con el tabernáculo de reunión? En el tabernáculo de reunión estaban los atrios, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y dentro dentro del templo estaba el lavatorio, estaba el arca del pacto y todo esto. Pero dentro de todo esto que había uno, ¿verdad?, que era el encargado de llevar y traer y subir y bajar todos los instrumentos que había dentro del tabernáculo de reunión. Entonces, eso es sombra de lo que ahora vivimos, porque nosotros somos el templo de Dios. Somos la casa que Dios ha constituido. Y el Espíritu de Dios dentro de nosotros es ese sacerdote que se mueve por toda nuestra vida para poder llevar a cabo su labor. Ahora, ¿cuál es la labor? Vuelvo a repetir, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? ¿Cuál es la principal labor del Espíritu Santo? Lo acabo de decir ahorita, no me pueden decir que no saben. Lo dijo Guiarnos. Jesús. Guiarnos, exactamente.
La primer encomienda del Espíritu Santo es guiarnos, y para podernos guiar, vuelvo a repetirlo, debe de ser algo o alguien que tenga, ¿verdad? Entendimiento. Si no tiene entendimiento, no nos puede guiar. Entonces, el Espíritu de Dios aquí es, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, nada más. O sea, para ellos el Espíritu Santo es una fuerza. Yo escuché en alguna ocasión la explicación que ellos dan de acerca del Espíritu Santo. Ellos dicen que el Espíritu Santo es como esa chispa que sale cuando tú haces el switch así y prendes la luz, es esa chispita que va y le da energía. Y mire, no se equivocan, pero no es eso nada más. El Espíritu de Dios es la chispa, la energía, lo que nos da la fuerza. Sí, es verdad, él es el que nos fortalece. El Espíritu Santo nos fortalece, pero es más que eso, ¿verdad? No es una Amén. fuerza, no es una fuerza, no es Es una de Dios. las, no es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Como Jesús Sí, es amén. Dios, como el Padre es Dios, así el Espíritu Santo es Dios. Y no son tres dioses, es un solo Dios, ¿verdad? Manifestado en tres personalidades, que en este caso es la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, que es la que a nosotros nos ha tocado vivir, ¿verdad? Entonces, esto es hermoso porque si nosotros entendemos que el Espíritu Santo tiene una mente, vamos a entender entonces que todo lo que el Espíritu de Dios nos hable, ¿verdad? Y todo lo que Él nos diga que hagamos, va a estar bien dicho. Va a estar bien dicho porque Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Mire, Sí, amén. escudriña la mente, Primera de Corintios 2:10, ahí es parte de lo mismo. Primera de Corintios 2:10 dice, 2 versículo 10, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, ¿verdad? Eso es parte de lo mismo que hablamos ahorita, ¿verdad? El Espíritu de Dios todo lo escudriña. ¿Por qué? Porque Él tiene una mente. Solamente alguien Sí, que amén. tiene mente puede escudriñar. ¿Qué más tiene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene voluntad. Primera de Corintios 12:11. Mire, Primera de Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero todas estas cosas las hace uno y uno en particular y las reparte, ¿verdad? Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mire, la voluntad del Espíritu Santo guía a los creyentes a negarle permiso de ciertas acciones. Aquí lo dice, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios, Él da como Él quiere. ¿Qué es lo que significa? Que Él tiene la voluntad de poder hacerlo, ¿verdad? No, mire, si nosotros oramos, por ejemplo, le voy a decir algo, decir algo, no me quiero meter en una bronca teológica, pero hay gente que dice que no podemos orar al Espíritu Santo, ¿eh? Hay gente que nos dice que la Biblia enseña que hay que orar al Padre en el nombre de Jesús. Es correcto, esto lo enseñó Jesús, pero recuerden una cosa, cuando Jesús les enseñó a orar a sus discípulos, todavía el Espíritu Santo no había venido, ¿verdad? Sí, amén. ¿O sí? No. No había descendido el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, Él le dijo a sus discípulos, oren al Padre en el nombre de Jesús. ¿Pero por qué? Porque estaban en ese tiempo. Acuérdense que Dios se mueve por temporadas. Y en esa temporada el Espíritu de Dios todavía no había venido. Pero ¿qué pasó cuando el Espíritu Santo vino? Entonces vuelvo a repetir, Jesús dijo, yo me voy, pero no se quedan solos, sino que les dejo al Espíritu Santo. Mire, vamos a buscar esa parte para leerla bien. Yo sé que por aquí viene El porque está aquí en el estudio, Consolador. pero quiero leerlo ahorita. Espérenme.
Mire, está en ¿dónde está? ¿Dónde está? Ocho. Juan 14. A ver, Juan 14, mire, espérenme porque se me perdió. Creo que sí es Juan 14, 26. Déjeme ver si es Juan 14, 26. Lucas, Juan. Amén. Sí, ¿verdad? Sí, Juan 14, 26. Juan 14, 26. Miren lo que... A ver, hermana, ¿lo puede leer, hermana Blanca, por favor? Ahí lo tengo en otra versión. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará a todas las cosas y les recordará todo lo que se les ha enseñado. Mire, me encantó esa versión. Vuélvalo a leer, hermana, por favor. ¿Dice qué? El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les ha enseñado. Fíjense nada más lo que dice, que el Espíritu Santo vendrá, porque ¿quién lo va a enviar? El Padre. El Padre. Padre, ¿Para qué? ¿Para qué dice ahí la Biblia? ¿Para qué? ¿Para qué lo va a enviar? Para Jesús enseñarnos lo todas dijo. las cosas. No, dijo algo antes. En esa versión lo dice más claramente, que es lo que acabo de decir. para tomar su lugar. Para tomar mi lugar. Fíjense nada más. Tanto, mire. El Padre envía al Espíritu, el Padre envió al Hijo, ¿verdad? El Padre envió al Hijo porque Él tenía que hacerse carne para poder salvar a la humanidad. Amén. Tenía que hacerlo así. La única manera de poder salvar a la humanidad era que alguien que no tuviera pecado y que fuera justo, ¿verdad? Delante de Dios, tomara el lugar. Por eso Jesús no nació de voluntad de varón, ¿verdad? Ni de mujer, sino nació por la voluntad de Dios. Dios engendró a Jesús con su semilla en María. María fue inseminada por la simiente de Dios. Entonces, eso lo expliqué la vez pasada. Cuando Jesús nace siendo 100% Dios y 100% hombre. ¿Por qué? Porque no hubo semilla de hombre, hubo semilla de Dios. Dios, ¿verdad? Vino el Espíritu Santo, porque fue el Espíritu de Dios quien embarazó a María. Fue el Espíritu Santo quien embarazó a María. El Padre envió al Espíritu y cayó sobre María, y por eso le dijo el ángel, ¿verdad? El poder del Altísimo te cubrirá, y el santo ser que nacerá será hijo de Dios. O sea, no será uno cualquiera. Hasta ese entonces, todos los salvadores que había tenido Israel, Gedeón, Sansón, David, Saúl, porque en su tiempo también Saúl peleó. Todos los salvadores que habían tenido Israel habían nacido de hombre y de mujer, pero Jesús fue diferente porque Jesús nació de mujer y de Dios. Entonces, por esa particularidad, Jesús pudo morir en la cruz y su sacrificio tuvo un valor, ¿verdad? Que no lo hubiera tenido cualquiera. Cualquier persona hubiera podido morir en la cruz, ¿verdad? Y no hubiera pasado nada, aunque en la cruz él hubiera gritado, yo muero por todos ustedes. O sea, no hubiera pasado nada porque había una simiente de pecado en esa persona. Pero como Jesús no nace de la simiente de pecado, sino que nace de la simiente de Dios, que es incorruptible, que no tiene corrupción, ¿verdad? Entonces Jesús está capacitado divinamente para poder, ¿verdad?, traer salvación y restauración y rescate, ¿verdad? Por eso dice en el Antiguo Testamento, vuelvo a repetir, todo lo que es del Antiguo es la sombra de lo que habría de venir. En el Antiguo Testamento se agarraba un cordero sin mancha, sin arrugas, un cordero sin fallas, sin ningún tipo de deformidad ni nada, ¿verdad? Un cordero de 3 años, de 3 años, y era Santo. muerto
¿verdad? Y la sangre de él rociada daba perdón por un año, pero era algo simbólico, no era algo que pasara, sino era algo que simbólicamente se hacía como un acto profético, y este acto profético determinaba un año de libertad para el pueblo, ¿verdad? O de perdón. Cuando Cristo muere, pues esto dice la Biblia en Hebreos, que lo hizo una sola vez y para siempre, el sumo sacerdote de nuestra profesión, que murió en la cruz, derramó su sangre, santa sangre, su bendita sangre. Mire, porque la sangre de Jesús no es cualquier sangre, la sangre de Jesús es sangre divina, es sangre de Dios. Era Sí, amén. sangre divina, porque la sangre de Jesús tenía el ADN de Dios. Fíjense nada más qué poderoso es esto, esto. La sangre de Jesús es una fuerza poderosísima. Ahora, este Jesús que fue enviado, que nos salvó y que nos restauró y que nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Rey de Reyes, dice que Él se iba a ir. Y Jesús está anunciando algo. Y Jesús dice, miren, el Espíritu Santo va a venir y va a venir a tomar mi lugar. ¿Por qué va a venir a tomar su lugar? Porque el trabajo que Jesús iba a hacer, ya lo había hecho. Él vino a hacer un trabajo que era dar salvación. Ahora, ¿cuál era el trabajo del Espíritu? Él va a venir en mi lugar. Y dice ahora sí, si lo puede volver a leer, lo último, hermana, ya después de que dice que va a venir en mi lugar, ¿qué dice que iba a hacer? Dice, el Espíritu les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Padre Santo. Les recordará todas las cosas y les enseñará, o sea, Él va a tener la voluntad de enseñar, de guiarnos, se los recordará. Ahora, ¿por qué te recuerda? ¿Cómo te recuerda a alguien algo, hermano? ¿Cómo te lo recuerda? Por ejemplo, si yo quiero que uno de ustedes se acuerde de algo, ¿a poco yo me le quedo viendo así nomás? ¿Qué tengo que hacer para que usted para que usted recuerde lo que yo quiero que recuerde? Hablar, Ay, hablar, hablarnos. por supuesto, hablar. Entonces el Espíritu Santo habla porque tiene voluntad y tiene mente. Él decide, él piensa, escudriña y él dice de reparte como él quiere. Por eso dice que él va a dar, ¿verdad? Como dice aquí el versículo que leímos, que está en 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo, porque Él tiene la voluntad, Él puede hacerlo. Mire, ¿por qué puede hacerlo? Porque Él está aquí en la tierra, en el lugar de Jesús. Entonces, nosotros, nuestra comunión y nuestra mayor comunión es con el Espíritu, porque el Espíritu Santo, mire, la gente que dice, no, es que la comunión es con el Padre y con Jesús, el Espíritu Santo nomás nos ayuda. No, la comunión es con el Espíritu, porque el Espíritu es quien nos iba a enseñar todas las cosas y nos iba a recordar todo lo que Jesús habló. Es el Sí, amén. Espíritu Santo. Nuestra comunión mayor debe ser con el Espíritu Santo. Mire, la gente, los hombres y mujeres que han tenido un encuentro con el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios ha sido más que una fuerza, ha sido más que una ayuda, sino ha sido la persona, ¿verdad? Que ha estado ahí, con quien han hablado y que les ha llenado. Son las personas con los ministerios más poderosos sobre la tierra. Sí, aleluya. Y estoy hablando de personas, ¿verdad? Y sin ánimo de levantar a nadie, pero bueno, hay gente, por ejemplo, Kathryn Kuhlman, ¿verdad? Que hablaba del Espíritu Santo y él decía, el Espíritu Santo es mi amado, Él es mi Señor, porque el Espíritu Santo es nuestro Señor, man. El Espíritu de Dios es nuestro Señor, es nuestro Dios, nuestro ayudador. Y Él vino en lugar de Jesús, porque Jesús ya hizo su trabajo. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Su trabajo era venir, morir y abrir el camino hacia la salvación. ¿Qué fue lo que pasó cuando Jesús murió? ¿Qué fue lo primero que sucedió? ¿Cómo? Nos dejó la promesa de su Espíritu Santo. Bueno, nos dejó la promesa del Espíritu Santo, pero bueno, voy un poquito a la muerte. Exactamente en el momento de su muerte sucedió algo muy simbólico, muy poderoso. ¿Qué es lo que pasaba antes de que Jesús muriera? ¿Podíamos nosotros acercarnos a Dios con libertad?
No, No, no podíamos. ¿Por qué? Porque había ¿qué? el velo, el Un manto. velo. Haga de cuenta que yo le estoy hablando a usted y le pongo esto aquí, ¿verdad? Usted oye mi voz, pero no me ve lo que estoy haciendo. Si le hago muecas, si le saco la lengua, o usted no me ve. Pero entonces pero usted sabe que yo estoy aquí porque me está escuchando, ¿verdad que sí? Entonces, Sí, amén. cuando la gente, ¿verdad? No había venido Jesús, así es como veían a Dios a través de un velo. Entonces, a lo mejor pudiera usted medio decir, ay, yo como que medio le veo la sombra del hermano, ahí está atrás, ¿verdad? Pero usted no sabe realmente si estoy aquí o no estoy aquí, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando Jesús viene y muere? En el momento en el que él muere, Se El velo rasga. se rompió. Se Se rasgó el rasga. velo. y usted ya me puede ver libremente. Ese fue el trabajo de Jesús. El trabajo de Jesús fue abrir el camino para que la gente pudiera ver al Padre. Por eso Jesús decía, el que me ha visto a mí, Ve al Padre. Conoce ha al visto al Padre. Padre. Uy, Ramazó, que de Masaya. Santo. Mm, poderoso. Uy, noche de revelación. Mire, Ya lo esto vimos. a lo mejor no es, a lo mejor es algo que ya sabemos, pero a veces no lo vemos desde este punto, ¿verdad? Pero ahora ahora Jesús abrió el camino. Él ya abrió el camino y por eso dice, yo soy el camino. O sea, a través de mí, o sea, todo es a través de mí. Pero Jesús dijo, pero yo voy a traer al Espíritu, escúchenlo a Él, escuchen al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Quién es la verdad? Jesús. El Espíritu te guía a Jesús. ¿Y por qué Amén. dice justicia? Porque el Padre es justicia. El Padre es justicia y el Hijo es verdad. A toda verdad y a toda justicia. El Espíritu de Dios es quien nos guía a la verdad y a la justicia. Al Padre y Entonces al el Hijo. Espíritu Santo reparte como Él quiere. Él da y hace lo que quiere porque también Él es Dios. Entonces Sí, tiene amén. mente, tiene voluntad. Mire, Hechos 16:10. Hechos 16:10. Uy, no, es que hablar del Espíritu Santo es hermoso, hermano. Vamos a acabar aquí hablando en lenguas todos hoy. Hechos 16:10. Hechos 16:10. Mire, dice la palabra del Señor. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Mire, la voluntad del Espíritu Santo también guía a los creyentes al concederles permiso. Mire, el Espíritu Santo dice, les da permiso. Mire, esto es hermoso porque cuando somos guiados por el Espíritu Santo, nosotros sabemos que el Espíritu de Dios nos va a guiar a lo correcto. Nunca el Espíritu Santo te va a guiar a lo correcto. Mira, había un muchacho, yo me acuerdo, hace muchos años yo conocí un muchacho, ¿verdad? Que era amistad, ¿verdad? Un cristiano. Y y él andaba con una muchacha, que era su novia. Y un día de repente, un día hablando con él, ¿verdad? Él me dijo, ¿sabes qué? Es que, le da la risa, hermano, pero así de verdad que me lo dijo en serio. Me dijo, ¿sabes qué? Yo estoy, fornicando con mi novio, no me lo dijo así, ¿verdad? Pero me dijo, estoy teniendo relaciones con mi novia, dice. Pero yo le he dicho a Dios que si Él no quiere que yo tenga relaciones, que me detenga, ¿no? La verdad a mí me dio risa de aquel entonces, pero digo, hay que entender, ¿verdad? Que una persona es guiada por el Espíritu Santo. Obviamente, este amigo, pues él no estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, no estaba escuchando la voz de Dios. Él dice que él se encerraba con la novia en la casa y decía, si alguien viene y toca la puerta, eso quiere decir que Dios no quiere que nosotros tengamos relaciones. ¿No?
Y muy en serio le pedí a Dios que lo detuviera, pero pues sabemos que Dios no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu de Dios, segura, mire, cuando nosotros tenemos que preguntar si lo que vamos a hacer está bien o está mal, ya sabemos que está mal. Así es. Ya sabemos que está mal. De antemano, si estás dudando que lo que vas a hacer está bien o está mal, está mal. Está mal, ¿verdad? Mira lo que dice Entonces, el 6 aquí. En el 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. así es. Entonces, fíjense, oiga, ¿les fue prohibido qué? Hablar la palabra en Asia y ¿Cómo? cuando llega a ¿Cómo que el Misia, Espíritu Santo les estaba prohibiendo predicar? dice, y intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se les mostró a Pablo una visión de noche del varón de Macedonio que estaba a pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Fíjate nada más, ¿te dan cuenta cómo el Espíritu Santo era quien tenía? Nosotros no vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que Jesús se les presentara y que Jesús les dijera, que Jesús, ellos no hablan del Padre, que el Padre nos dijo, Jesús nos dijo. Ellos hablan del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo que el Espíritu iba a venir en su lugar de él, que el Padre era quien estaba enviando al Espíritu y que iba a estar en lugar de él para podernos guiar. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, cómo el Espíritu de Dios nos puede guiar, nos tiene que guiar. Él habla, fíjense, Hechos 8:29, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe es el evangelista, ¿verdad? Sabemos quién es Felipe, el evangelista, el que le predicó al eunuco en el camino. Dice que el Espíritu le dijo, o sea, le habló, o sea, el Espíritu de Dios habla. Mira, hay gente que, ay, no, ya Dios no habla en este tiempo. No, ya no habla. Eso fue antes. Una vez una persona me decía, no es posible que Dios te hable todos los días, Dios habla nada más de vez en cuando. Yo le digo, pues será tú que no oras todos los días. Yo oro todos los días y todos los días tengo comunión con el Espíritu Santo y todos los días Él me habla y me dice lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Había una mujer, una hermana que fue mi suegra un tiempo y a nosotros nos daba mucha risa que ella hacía tamales para la venta. Y dice en un testimonio, decía, es que yo estaba haciendo los tamales y Dios me dijo, yo los iba a hacer de puerco, pero me dijo el Señor que no, que yo los hiciera de pollo y los hice de pollito. Y a mucha gente le dio mucha risa, ¿verdad? Y a mí también me dio risa, no les voy a negar. Pero ¿qué cree, hermano? Que mucho tiempo después me acordé de esa situación y me acordé de verdad del Espíritu de Dios cuando tiene una participación activa dentro de nuestra vida, cuando no lo tenemos nada más ahí para cuando. Es que mira, hay gente que agarra el Espíritu Santo nada más para cuando lo ocupa, ¿me explico? Es como el corta uñas, ¿verdad? El corta uñas, ahí lo tiene usted olvidado hasta que siente las uñotas. Y cuando ya siente las garras, entonces busca el corta uñas para cortarse las uñas. Y a veces así le hacemos al Espíritu Santo, pensamos que es nuestro corta uñas, ¿eh? ¿Verdad? El Espíritu de Dios, cuando yo no sé qué hacer, entonces le pregunto al Espíritu Santo, no, hermano, si usted no debería de estar en la situación de no saber qué hacer, porque si a usted lo guía el Espíritu Santo, usted siempre va a saber qué hacer. Cuando usted invita al Espíritu Santo activamente a guiar su vida, él va a hablar por usted, él le va a hablar, le va a decir lo que tiene que hacer. Le va a decir qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, le va a decir dónde hablar y dónde no hablar, le va a decir por quién orar y por quién no orar, y aunque parezca algo tan duro, pero mire, aquí podemos ver el ejemplo, lo que leyó el apóstol, ¿verdad? El Espíritu de Dios les prohibió ir a hablar la palabra a otro lugar. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues si era para ir a predicar. Es como yo soy predicador y si yo me quiero ir hoy a predicar a China, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿qué tal si el Espíritu Santo no quiere que yo vaya a predicar a China? ¿A poco me le voy a poner al tiro? ¿Verdad? Me le voy a poner al tiro. Espíritu Santo, ¿cómo crees que el Señor te reprenda? Imagínense nada más yo peleándome con el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no quiere que haga yo algo.
Entonces, aquí vemos cómo el Espíritu Santo tenía una relación activa con la iglesia primitiva. ¿Por qué cree que la iglesia primitiva tenía tanta manifestación de poder? Porque todo lo que hacían, hermano, hasta, mire, le voy a hacer exagerado y lo voy a decir así, hasta para ir al baño yo creo que le pedían permiso al Espíritu Santo. De veras. Ahora, les voy a preguntar y no me lo contesten ustedes mismos, ¿qué tan activa es la función del Espíritu Santo en su vida? ¿Qué tanto el Espíritu de Dios está involucrado en su vida? En toda decisión, en todo momento, lo que se va a poner de ropa, hasta dónde, cómo te vas a vestir, cuándo te vas a vestir, hasta cuándo te vas a bañar, lo que vas a comer, Ay, lo que vas a santo. comer o lo que Ujú. no vas a comer, a quién le vas a hablar y a quién no, hasta dónde el Espíritu de Dios participa en tu vida, hasta dónde el Espíritu de Dios tiene el control de tu vida y hasta dónde tú tienes el control. ¿Verdad? Esto Ya ves. contéstenselo ustedes y me lo contesto yo mismo, porque yo les digo, yo también a mí el Espíritu me está dando palos en la cabeza, me da Te voy a dar golpes un en el testimonio. corazón. Te voy a dar Dígame, un apóstol, testimonio de lo que pasó hoy. diga. Me fui, traía, conoces a la hermana Ángela, la traigo, ¿verdad? Sí, sí, Y sí. dije, voy a visitar a la hermana Ángela. Me voy, me fui, no la encontré. Caminé, y ahora qué le digo, Señor. Y pues desde ayer traigo yo antojo de ayer antier, antojo de crema de zanahoria. Algo, pues, se puede decir que, ¿verdad? Pequeñeces, ¿verdad? Entonces, camino, salgo, justo en la esquina donde está una frutería ahí, y le digo, me voy a comprar mis zanahorias. Me fui a comprar las zanahorias, compré otras cosas, o sea, salí justo en esa esquina. Y le digo, Señor, me trajiste a comprarme mis zanahorias para que cumplir mi antojo, ¿verdad? No encontré a la hermana, pero encontré las zanahorias. Nada más así, de simple, se puede decir, Sí, ¿verdad? es que el Espíritu de Dios tiene que participar en nuestra vida de tal manera, hermanos, que nosotros nos perdamos en el Espíritu. Que Ujú, no haya, mire, como dice que no sepas dónde empiezas tú, dónde terminas tú y dónde empieza Él. ujú. Así debe de ser nuestra relación con el Espíritu Santo en cuanto a nos guías. Entonces, el Espíritu nos habla. Ahora, el Espíritu también ama. Romanos 15:30. Mire lo que dice Romanos 15:30. Romanos 15, oye, me fui hasta Corintios. Romanos 15:30. Aquí está. Mire, Dice, Romanos, yo les ruego, diga, hermanos dígame. míos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor que nos da el Espíritu Santo, que oren mucho a Dios por mí. Les ruego por el amor que nos da el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo también mire, no nada más Jesús nos ama, hermano. El Espíritu Santo nos ama. El Padre nos ama. El Hijo nos ama. El Espíritu nos ama. Y más que amarnos, nos anhela. Dice que el Espíritu nos anhela. ¿Dónde está ese versículo? ¿Dónde está ese versículo? Bueno, déjeme lo busco. Mire, está espéreme que esto se está pensando todavía, pero mire, el Espíritu Santo nos ama, ¿verdad? Mire, esta cosa me dio otra cosa. Pues sí, entonces aquí vemos en el versículo que nos dio la hermana, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos ama, que Él tiene amor hacia nosotros. Mire, el versículo que le digo está en Santiago 4:5. Santiago 4:5
dice que no nada más nos ama, sino que nos anhela. Ay, mi Biblia no trae Santiago, ¿no? Ya encontré. Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? ¿O qué piensan que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Hermana, ¿puede leer, hermana Blanca, el Santiago 4:5 en su versión? Porque esa es una versión diferente. Amén. Dice, ¿acaso no creen que, como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? Santiago 4:5. Santiago 4, bueno, ahí dice, bueno, mire, está correcto. Dice, Dios nos ama mucho, pero el Espíritu Santo es Dios. Entonces el Espíritu nos anhela celosamente. Dios nos anhela, nos ama. Él nos ama. Entonces es importante saber que Él nos ama. Dice, intercede el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo intercede a favor de los creyentes, Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, fíjense nada más qué hermoso, ¿verdad? Aquí vemos entonces cómo la personalidad del Espíritu Santo, lo vuelvo a repetir, el Espíritu Santo, ¿verdad? Tiene mente. El Espíritu Santo escudriña nuestra mente, tiene voluntad, ¿verdad? Nos guía, nos habla, nos dice qué hacer. También dice que él nos habla y también dice que nos ama y que intercede por nosotros. Mire, de esta lista de rasgos de personalidad puedes inmediatamente reconocer las importantes funciones del Espíritu Santo en la guerra espiritual. El Espíritu Santo guía tu guerra, revela cosas espirituales que no pueden ser conocidas naturalmente. El Espíritu Santo habla la voluntad y las palabras de Dios para ti. También intercede por ti cuando estás en batallas espirituales. Por eso es que nosotros tenemos que conocer al Espíritu Santo. Tenemos que saber quién es Él. Porque mientras más conozcamos al Espíritu Santo, mientras más comunión tengamos, mientras más cercanía tengamos, nuestras batallas espirituales van a ser más efectivas. Nosotros no podemos pelear si el Espíritu de Dios no está con nosotros. No podemos pelear pensando que el Espíritu Santo simplemente es uno más. No, tenemos que entender, acuérdense que en cuestión de la fe, ¿verdad? La fe funciona de una manera donde lo que yo creo y lo visualizo está pasando. Entonces, si yo miro al Espíritu Santo como una paloma, una palomita que vuela, o yo miro al Espíritu Santo como el aceite, ¿verdad? O si yo miro al Espíritu Santo como un río, ¿verdad? Pues vamos a tener esos beneficios, pero cuando yo veo al Espíritu Santo como una persona, como alguien que yo estoy orando aquí, usted no lo mira, pero aquí a mi lado está sentado el Espíritu Santo. Aleluya. Usted no lo ve, pero yo sí lo veo, porque yo miro al Espíritu Santo y le echo el brazo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me echa su brazo a mí. Y cuando yo necesito que Él me abrace, yo me le abrazo a Él. Y Él me abraza a mí. Porque el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder. El Espíritu Santo no es un algo. El Espíritu Santo es alguien. Y no nada más es alguien. El Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo es una persona que está aquí en la tierra en lugar de Jesús, porque Jesús dijo, el Espíritu de Dios viene y se queda en mi lugar. Él es el representante, Él está aquí, el Espíritu Santo vino porque el Padre lo mandó a cumplir una función y cumplir una labor, y Él está trabajando en este tiempo porque este es el tiempo del Espíritu, esta es la temporada del Espíritu Santo.
Por eso es que nosotros tenemos que conocer al Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir esta temporada. Nadie que no conoce al Espíritu Santo va a poder vivir esta temporada. Esta temporada, las únicas personas que van a poder vivirla de la manera correcta es aquel que conoce al Espíritu Santo. Amén. 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 Bien, aquí vamos a dejarlo. Aquí vamos a parar en esta parte y el día de mañana continuamos con la siguiente parte, que no se la pierda, ¿verdad? Porque vamos a hablar acerca de los bautismos, lo que son los bautismos en nuestra creencia y mire, no se lo pierda, va a estar bien interesante y bien poderoso. Déjenme paro aquí el video. Dios les bendiga. El día de mañana nos volvemos a ver. Dios bendiga a todas las personas que van a mirar este video. Espero que esta palabra les sea de bendición, pueda llegar hasta lo profundo de su corazón y que verdaderamente les ayude para poder seguir creciendo en el camino del Señor. Dios me los bendiga. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, más díselo.